La pregunta no es tan subjetiva. Ustedes me dirán, pero es que es subjetivo, Renato, anticiparse a lo que va a decidir la juez. Pero me gustaría un comentario lo más objetivo, ¿verdad? Indistintamente de que hay que esperar qué resolución hace ella en torno a los imputados del caso Pandora en esta audiencia inicial. ¿Creen que se atreva, esté en su derecho si lo considera, modificar el delito de lavado de activos configurado aquí para la mayoría de los imputados en Pandora, abogada Melissa Elvir? Yo creo que va a depender mucho de la defensa, ¿verdad? ¿Cuál es su camino a seguir en ese proceso de la defensa para quitar entonces el tema del delito de lavado de activos, ver si es un tema solamente de encubrimiento, ver si es un tema solamente entonces de malversación de caudales públicos o un tema de abuso que podría generar entonces también abuso de autoridad? Creo que va a depender mucho de cómo defienda su postura la UFESIC con el apoyo de la Maxi para poder tener las pruebas necesarias para que no se cambie este tipo de delitos. Y para el abogado René Adán Tomé, ¿cree usted que en este caso de Pandora, donde se extrajeron dineros públicos para gastarlos en campaña electoral, se configura el delito de lavado de activos, abogado? Bueno, cuando se presenta un requerimiento fiscal, se hace un análisis de todas las evidencias que se han logrado recabar en una investigación. El fiscal hace una calificación fiscal. Es una calificación para poder sustentar un requerimiento. Esta calificación es previa a que el juez conozca los hechos, que el juez vea la calificación del fiscal y en esa combinación de los hechos más la calificación del fiscal, que es la que contiene el requerimiento fiscal, va a valorar si todos los elementos de los tipos penales que se imputan se cumplen en cada uno de los hechos señalados. De tal manera que la juez tiene que hacer su propia calificación, que se llama la calificación judicial. Y no necesariamente tiene que coincidir la calificación judicial con la calificación fiscal. Puede variar, pero es por seguro que si el fiscal hace una calificación es porque los elementos de los tipos penales que se han imputado se han cumplido en cada uno de los hechos que se han consumado. De otra manera, porque recordemos que el fiscal actúa bajo el criterio de objetividad. El fiscal no busca venganza, el fiscal no busca favorecer a nadie. Entonces, bajo el criterio de objetividad, la calificación fiscal debería de coincidir con la calificación judicial, pero no necesariamente se tiene que dar así. Entonces, en algunos delitos puede ser que el juez considere que algún elemento de un tipo penal no se cumple y si no se cumple un elemento del tipo penal, entonces no se consume el delito. Para que se consume el delito tienen que cumplirse todos los elementos del tipo penal de cada uno de los que se ha imputado. Así que puede variar la calificación judicial con la calificación fiscal. ¿Por qué no tratamos de desentrañar un poquito lo que significa lavado de activos? Porque generalmente los hondureños asociamos lavado de activos, dinero solo proveniente del narcotráfico, que tratan de limpiarlo a través de operaciones legales. Ese es el concepto común que tenemos los hondureños de lavado de activos. Antes de entrar con el abogado Melvin López, ¿qué es lavado de activos, abogada Melissa Elvir? Bueno, es toda actividad en realidad en la que paso de una actividad ilícita o las recompensas que tengo de una actividad ilícita y la paso a una actividad legal, ¿verdad? Eso entre otras palabras. Es decir, no necesariamente por ser yo narcotraficante es la única persona que podría decirse que hago un lavado de activos, sino que, vaya, como ONG yo puedo hacer un lavado de activos en la que me entra dinero, sea de narcotráfico, sea de gobierno, sea de empresa privada, lo utilizo para ciertas cosas y entonces saco esas ganancias que requiere, que necesito para justificar entonces la procedencia de ese dinero. Opinión personal, obviamente todas las opiniones aquí son personales, enmarcadas dentro de la formación que tienen en las ciencias jurídicas y sociales y a la luz de los códigos de Honduras también. La corrupción
se puede configurar en lavado de activos, abogado Melvin López? La práctica de la corrupción, a mi juicio, tiene muchas facetas, incluyendo el lavado de activos, porque lleva a, sobre todo desde el Estado mismo, no como institución, sino los personajes que lo integran, a hacer un montón de actos totalmente indicadores de corrupción en el sentido general de la palabra, y el lavado de activos no escapa. Y para usted igual la corrupción se configura en algunos casos en lavado de activos, abogado. Totalmente, totalmente, porque en el lavado de activos, que es una actividad encaminada a legitimar bienes de origen ilícito. Entonces, esto implica que es un delito de crimen organizado, es un delito que no se puede cometer por una sola persona, implica varias actividades en donde muchas personas, muchos sujetos participan en ese delito. Así que definitivamente que es un delito de corrupción. En el requerimiento fiscal presentado por la UFESIC, ¿ve usted que se configura realmente el delito de lavado de activos? Creo que sí, que se dan los elementos del tipo penal. Hay 4 elementos: uno, el sujeto; otro, el objeto; están los bienes y por último está el origen ilícito. Los 4 elementos del tipo penal se dan en los hechos que ha denunciado el Ministerio Público en su requerimiento fiscal. ¿Comparte el criterio del abogado René Antomoya, abogado Elvin López? Totalmente, considero que esos son los elementos que se configuran en este caso particular. Si así piensa la juez Lidia Álvarez, que en este caso Pandora se configura el delito de lavado de activos, la mayor parte de los imputados merecerá la prisión preventiva. Y miren que voy a hacer el conteo nuevamente. Solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de los 38 imputados no tiene lavado de activos. El último tampoco. Ah, el último también, Sixto Pineda Hernández, son 10 entonces. A los demás sí se les acusó, entre otros delitos, por el lavado de activos. Porque como todo periodista, también me hago eco de lo que dice el murmullo de la calle. Y ayer el murmullo de la calle es que se iba a modificar por la juez el delito de lavado de activos, con lo que pudieran entonces evitar la prisión preventiva. Pero escucho hoy a estos juristas y me dicen, no, sí se configura el lavado de activos en esa acusación o requerimiento presentado por la UFESIC. Si así es, si así piensa la juez natural, pues hombre, a excepción de unos cuantos, todos tendrán la prisión preventiva. Pero bien, general, con el que debimos haber iniciado, pero quería yo iniciar justamente con la expectativa que tenía la población. ¿Qué piensa del caso Pandora y hacia dónde debe ir el caso Pandora? ¿Y qué esperaría de la juez natural Lidia Álvarez, que es la encargada de este caso, abogada Melissa Elvir? Yo creo que tenemos que ver el contexto general, ¿verdad? El contexto histórico, el contexto de lo que es o ha sido, porque hasta en este momento lo vamos a probar entonces, las diferentes Cortes Supremas de Justicia, el Poder Judicial. Ningún personaje de este tipo o de esta envergadura, estos de altos funcionarios tal cual, había sido llevado hasta ante un juez natural para poder preguntarse si existe o no existe un delito que pudiera perjudicar entonces la administración pública y la sociedad en general. Y actualmente estamos entonces en un poder judicial, pero sobre todo en una Corte Suprema de Justicia formada por 15 magistrados, en la que precisamente están en esa prueba de fuego, ¿verdad? Ver entonces cuál es el rumbo que va a decidir. Hay mucha presión social, se está exigiendo mucho al Poder Judicial, pero no solamente al Poder Judicial, sino que tenemos que decir que también al mismo Ministerio Público, ¿verdad? Y aquí la UFESIC también va a tener que demostrar las garras que necesita para poder realmente cumplir con todos los
con toda la expectativa que tiene la población de la UFESIC acompañada por la MAXI. Es decir, tiene que tener las pruebas suficientes para poder decir que van a ser acusados por los delitos que realmente se les requirieron. Es decir, el abogado Tomé decía el tema de la calificación fiscal y la calificación del juez. Tienen que coincidir de alguna forma. O sea, para eso ha sido capacitada la OFESIC, para eso está la MAXI aquí. Y aquí es donde entonces vamos a ver realmente las garras y los peces gordos que podrían venir. Es decir, hasta este momento la población puede ver resultados concretos de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad. Y mire que en este instante y en la coyuntura del caso Pandora, más que garras, lo que necesita la UFESIC son fiscales que hayan investigado bien el caso, fiscales que tengan las pruebas suficientes para que sus evidencias y pruebas sean irrefutables y que la juez diga, bueno, tiene razón la UFESIC en todos estos delitos que configuró para estas personas en el caso Pandora. Abogado René Adán Tomé. El pueblo hondureño espera que se haga justicia, todos esperamos eso. Sin embargo, nos deja mucho que pensar en las actuaciones del Poder Judicial. Del lado del Ministerio Público vemos que los hechos ocurrieron entre el año 2011 al 2015, al 2014. Y luego hubo una denuncia que hizo una persona afectada de origen italiano en el año 2015 y luego una investigación que hizo el Tribunal Superior de Cuentas que rinde el informe del 2016 y el Ministerio Público presenta el requerimiento fiscal en este año. Vemos que es un caso complejo, que el Ministerio Público ha tenido que investigar, la carga que ha presentado es bastante fuerte, hay alrededor de 100 testigos que se presentan en las declaraciones, entonces creemos que hasta este momento el Ministerio Público ha dado el ancho. Sin embargo, el Poder Judicial nos deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque el caso anterior que se presentó contra 5 diputados, se presentó un 12 de diciembre cuando el Poder Judicial iba a vacaciones. La juez natural en ese momento señaló audiencia hasta el 28 de diciembre y les dio oportunidad para que la gente imputada pudiera pasar las fiestas de Navidad con su familia. En este caso, vemos que esta magistrada, que está actuando como juez de primera instancia, como juez de instrucción, como juez de garantías, recibe un requerimiento fiscal, la Corte Suprema de Justicia, el 13 de junio. Y también ocurrió que el Poder Judicial se fue de vacaciones y entonces no señaló audiencia de declaración de imputado durante todo un mes. Es demasiado tiempo para delitos tan graves. Fíjese que hemos hablado solo del delito de lavado de activos, sí. Pero hay 10 delitos. Menciónemelos todos. Y los 10 delitos son graves, porque la gravedad de la pena se establece cuando pasa de 5 años. Entonces, además del delito de lavado de activos, que se menciona mucho porque está en una reforma del artículo 184 sí, que no permite medidas sustitutivas. Pero también está el delito de prevaricato en esa misma lista. Y es un delito que también está dentro del requerimiento fiscal. Entonces tenemos 2 delitos que están contenidos en la reforma del artículo 184. Pero tenemos delito de abuso de autoridad, que tiene pena de 3 a 6 años, delito de fraude, tenemos delito de falsificación de documentos públicos. Son delitos que atentan contra la administración pública y delitos que atentan contra la fe pública. Y el delito de lavado de activos que afecta la economía del país. Entonces, todos los delitos son graves. Esta situación nos deja preocupados porque además los imputados vemos que no son expuestos a los medios de comunicación. Es algo que no es que nosotros exigimos que se haga eso, pero si se hace con todos los demás ciudadanos, ¿por qué con estos no? Entonces evidencia un privilegio que eso es incorrecto. Luego, las esposas no se les ponen a estas gentes y a todos los demás ciudadanos sí se hace. ¿Por qué la diferencia? Entonces, hay una sospecha, hay una duda de que no se va a actuar correctamente. No hay necesidad de hacer eso. Luego tenemos que la magistrada que está conociendo del caso
integra la Sala de lo Constitucional. Esta Sala de lo Constitucional recibió un recurso de inconstitucionalidad el 6 de marzo de este año y resolvieron a los 2 meses declarar constitucional el decreto que aprobó el convenio de la Maxi. Por esa actuación, el CNA denunció a esa Sala de lo Constitucional. Es decir, que esta magistrada está denunciada por actos de corrupción y ella está conociendo delitos de corrupción, está conociendo delitos graves. Entonces, aquí hay duda de que esto pueda resultar como debe de ser en estricto derecho. Recordemos que quien está conociendo esto es una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Un juez de letras, para resolver un requerimiento fiscal, lo tiene que hacer en 2 días. Y esta magistrada, que es más experta que un juez de letras, es más experta que un magistrado de Corte de Apelaciones, se toma todo un mes para resolver, cuando debería ser más rápido, porque tiene todo un equipo más grande que el que tiene un juez de letras. Sin embargo, se dan estas irregularidades y esto deja mucho que pensar, porque este es un caso demasiado grave, donde están involucrados 2 ministros del Estado, está involucrado, además de eso, gente del Ministerio de Gobernación y Justicia, y están involucrados diputados. O sea que es un caso tan grave como el del Seguro Social. El impacto económico, estamos hablando de alrededor de 300 millones de lempiras. Entonces, ¿cómo es que el caso se está manejando de esta manera? Ahora, tenemos una audiencia inicial, la cual tiene que concluir con un sobreseimiento definitivo, con un sobreseimiento provisional o con un auto de formal procesamiento. Y al mismo tiempo tienen que señalarse las medidas cautelares, que la más gravosa es la prisión preventiva. Hasta este momento solo tienen detención judicial por el tiempo para inquirir, que normalmente son 6 días, es decir, el plazo que da la ley son 6 días, pero normalmente se usan todos los 6 días, pero puede ocurrir dentro de los 6 días. En este caso solo se dieron 2 días, es decir, que la detención judicial solo funcionó para 2 días. Eso no es común, pero no es que sea malo, pero da sospecha, porque solo en este caso la audiencia se señala tan a corto plazo. Pero bien, las medidas cautelares vamos a tener que ver cuáles se señalan. Por ejemplo, la prisión preventiva es la más gravosa, pero además de esa está, y el Ministerio Público lo ha pedido, y es la suspensión en el cargo de las personas imputadas que sean funcionarios públicos. Es decir, que los diputados, aun cuando no sean declarados culpables todavía, el juez está obligado, y está obligado no porque una ley le diga que tiene que hacerlo así, sino porque la naturaleza del delito, cuando es contra la administración pública, el funcionario puede alterar la investigación porque esté en el cargo, y un cargo de diputado es un cargo de tanta influencia que entonces no se va a hacer justicia. Entonces, las medidas cautelares necesariamente tiene que imponerse la suspensión del cargo. Por otro lado, hay un recurso de inconstitucionalidad que me gustaría referirme porque es importante. Y nos vamos a referir. Okay. Y nos vamos a referir. Miren que sobre este caso, me gustaría la respuesta inmediatamente después de la pausa comercial del abogado Melvin López. Nadie niega, yo no he escuchado a ningún defensor privado, a ningún imputado, decir que es falso que se extrajeron de 2 secretarías 282 millones de lempiras. Nadie ha esa imputación que hace el Ministerio Público de que se extrajeron 282 millones de lempiras del erario público para gastarlos en campaña electoral. Nadie lo ha negado. O sea que sí es cierto que se extrajeron 282. El alegato de los imputados es que ninguno sabía de dónde provenían esos dineros. ¿Pesará este argumento ante la juez Lidia Álvarez? Después de la pausa, el criterio del abogado Melvin López y también de René Adán Tomé, de la abogada Melissa Elvir y otras preguntas interesantes en este caso que genera una tremenda expectativa en Honduras y por el cual el coordinador de los tribunales de sentencia, fíjense bien, el juez Mario Díaz ha dicho
que en el caso Pandora, o que el caso Pandora es una prueba de fuego para el Poder Judicial. Miren quién lo dice. El coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, el conocido juez Mario Díaz. El caso Pandora es una prueba de fuego para el Poder Judicial.